buenas tardes. Mi nombre es Andy Ramírez y voy a estar hablando sobre la filosofía. Vamos a ver qué es la filosofía. La filosofía es la rama o es una disciplina que busca comprender la realidad, el conocimiento y la verdad, la existencia humana, los valores mediante la reflexión racional y crítica. Esta se caracteriza por preguntas profundas: ¿qué es la verdad? ¿Qué es el ser humano? Usar la razón, no la fe ni la experiencia únicamente. La historia de la filosofía. La historia de la filosofía estudia cómo han evolucionado los pensadores, los corrientes de pensamientos, contextos históricos. Permite entender cómo el ser humano ha interpretado el mundo en diferentes épocas. Como por ejemplo, aquí dice: este desarrollo comenzó en la antigua Grecia como pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, quien eran sentadores de las bases de las ideas fisiológicas. Voy a estar hablando sobre etapas de la historia de la filosofía. Vamos a empezar por la filosofía antigua. Esta se desarrolló en la antigua Grecia y Roma, aproximadamente desde el siglo VI a.C. Alguna de sus características es que busca el origen del universo, nace la razón como forma de explicación, tiene intereses por la naturaleza y el ser humano. Algunos de sus filósofos importantes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero vamos a estar viendo un poquito sobre qué hizo cada filósofo. Sócrates se enfocó en el conocimiento de uno mismo y en el diálogo como forma de aprendizaje. Platón desarrolló ideas sobre el mundo de las ideas y las justicias, mientras que Aristóteles estudió la lógica, la ciencia y muchos aspectos sobre la naturaleza. Vamos a estar hablando sobre la filosofía medieval. La filosofía medieval se desarrolló aproximadamente entre los siglos V y XV durante el periodo como la Edad Media. Algunas de sus características era que se relacionaba entre la fe y la razón. Dios como el centro del pensamiento, explicaba relaciones religiosas. Algunos de sus filósofos importantes fueron San Agustín, Santo Tomás de Aquino. La filosofía renacista. Esta surge entre el siglo XV y el siglo XVI. Este tipo de filosofía se caracteriza por su regreso a la cultura clásica, el enfoque en el ser humano, desarrollo de las ciencias. Algunas de sus ideas claves es que el ser humano es el centro del conocimiento. Se empieza a cuestionar la autoridad religiosa. Es decir, por colocar al ser humano como el centro de la reflexión fisiológica, destacando su dignidad, libertad y capacidad de conocimiento, los pensadores renacistas buscaron recuperar y estudiar las obras de filosofía de la antigua como Platón y Aristóteles. La filosofía moderna. Esta surge entre el siglo XVII y siglo XVIII. Se caracteriza por confianza en la razón y en la ciencia, búsqueda de conocimientos seguros, desarrollo del método científico. Algunos de sus corrientes es el racionalismo y el empirismo. Sus filósofos importantes fueron René Descartes, John Locke y Immanuel Kant. La filosofía del siglo XXI. Este siglo critica la sociedad y la razón. Tiene interés por la historia y la economía y las existencias. Algunos de sus corrientes fueron el idealismo, el marxismo y el existencialismo. Algunos de sus filósofos importantes fue Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Ese nombre es un poquito complicado. Sus ideas corrientes que intentaban explicar los cambios sociales, políticos y científicos provocados por acontecimientos como la industria revolución
En este periodo, los filósofos reflexionaban profundamente sobre la historia, la sociedad, la libertad y el progreso humano. La filosofía contemporánea. Esta nace del siglo XX. En algunas de sus características que tenía esta era ay Dios mío, estas palabras me enredan. Diversidad de corrientes, análisis del lenguaje, la ciencia y la sociedad, reflexión sobre la libertad y la existencia. Algunas de sus corrientes importantes eran el existencialismo, la filosofía analítica y el posmodernismo. Algunos de sus filósofos importantes fueron Jean-Paul Sartre y Martin, es un apellido un poquito complicado, pero es Heidegger. Bueno, hasta aquí mi explicación sobre las filosofías y sus ramos.